No estamos en el momento de las promesas, ya estamos en el momento de la acción, de las soluciones. Hasta este bello mirador ubicado en el municipio de Los Llanos de Aridane nos hemos desplazado con el comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma, con Héctor Izquierdo. ¿Qué tal, señor Izquierdo? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a usted por atendernos, además en este bello rincón, como decía, es cierto que adornado, si me permite usted la expresión, por ese volcán Tajo Gaite. Desde luego que cuando echamos la vista atrás, y nunca, mejor dicho, yo creo que todavía duele, ¿verdad, señor Izquierdo, cuando vemos ese reflejo, ¿no?, de lo que fue la erupción? Sí, sin duda. Además lo estaba recordando el llegar aquí porque había venido con mis padres que estaban en Puerto Nao, salieron evacuados. Yo me vine de Madrid, fueron a casa de unos familiares con mi hermana y el día que llegué nos acercamos aquí a ver el volcán, ¿no? Y tenías esa imagen pues triste. Obviamente sales de tu casa, pero luego la imagen de la naturaleza, que es espectacular, o sea, un volcán, los colores del volcán, y una sensación que desgraciadamente luego no fue así, que se pensaba que iba a ser algo como más temporal. Que, mis padres, de hecho, aunque ya habían visto San Juan, tenían más reciente el Teneguía, y el Teneguía pues tenían esa imagen de haber bajado a ver el volcán, y desgraciadamente fueron 85 días y un daño demoledor a lo que se imaginaba el primero o segundo día cuando nos encontrábamos en este. Por lo tanto, es un lugar que al venir, bueno, pues tienes tus sensaciones, la verdad. Yo creo que se trata también, señor Izquierdo, de poco a poco ir revirtiendo esta situación y lanzar también noticias positivas, ¿no? Darle un enfoque todavía mucho más positivo a toda esta realidad que hemos vivido en la isla de La Palma. ¿Y por qué hablo de noticias positivas? Porque usted, justamente hace unos días, que participó en ese proyecto de Encendiendo la Bombilla. ¿En qué consiste realmente el proyecto? Pues mira, ha sido un fin de semana de dos proyectos muy bonitos, Encendiendo la Bombilla y Starmus, que acaba de terminar. Y en el primer caso, en el caso de Encendiendo la Bombilla, bueno, pues la bombilla ha sido pues dañada, como al igual que el valle, por el volcán, pero ha tenido además el agravante de estar en zona de exclusión, pues prácticamente, bueno, sigue técnicamente en zona de exclusión, pero vamos, de apertura, de vuelta de vecino, pues prácticamente hasta los últimos meses, porque ha tenido digamos, un desarrollo un poco inferior al de caso de Puerto Nao. Puerto Nao está a más del 90%, de hecho ayer se abrieron el Paimpal, autorizamos 23 viviendas más, un restaurante, Mangos, de manera que la calle, la avenida Cruz Roja, ya todos los restaurantes o peluquerías o farmacias o supermercados o tiendas de bicicletas ya están abiertas. Entonces, bueno, ya prácticamente están en ese último 7% que queda. Pero la bombilla ha tenido un avance más lento. Y también está más expuesta al mar, está mucho más cercana al mar, menos protegida, en sentido de asfalto, de muelles, de dique. Y entonces entre el salitre, la ceniza, el tiempo cerrado, pues las construcciones, etcétera, pues se ha ido dañando. Y obviamente la bombilla pues tiene como parte de La Palma pues los mismos derechos y las mismas ayudas, pues tiene los ERTE, los autónomos, IRPF, tiene todas las cesantías, etcétera, que tienen. Y también, igual que se está ayudando pues para limpiar la ceniza, para adecuar por problemas de seguridad, que no se caigan pues techos o puertas, etcétera, pues también se aplica en la bombilla. Pero aquí la unión vecinal, que es muy importante, ha planteado o ha apoyado un proyecto que desde el comisionado se nos ocurrió de decir, oye, ¿y si esto lo pintamos o lo hacemos ya puesto a arreglarse, a pintarse de una manera artística que suponga primero un sentimiento de pertenencia, de unidad, pero luego también un atractivo turístico? Hay muchísimos lugares, un pueblo quizás más conocido es Júzcar, en Granada, queda parte de la España vaciada, con muy pocos habitantes, y en un momento dado lo pintan en tonos azules, y ahora tenía 200.000 visitantes en el último año. Bueno, pues como estos hay muchísimos, desde el barrio de Boca en Buenos Aires, de una calle en un barrio pues con problemas salariales, etcétera, cómo se ha pintado, arreglado, y cuando vas a Buenos Aires casi una visita obligatoria. Y luego eso se juntaba pues con la amistad con Facundo Fierro, que es un artista de prestigio en Canarias, pero es que en Madrid es de mucho prestigio, una persona que ha salido fuera y tiene un prestigio internacional y además un compromiso con la isla. Y entonces con Facundo lo que se hizo fue, vamos a preparar un proyecto, pero con una intención, que sea un proyecto que venga de la ciudadanía. Así que lo que hizo Facundo es ubicarse, gracias a una chica, Claudia, que le dejó su casa y lleva pues 10 días viviendo en la bombilla. Y hablando con los vecinos, comiendo con los vecinos, todo el mundo, Gabriel, Elena, todos se han volcado en estar con él.
en acogerle y así, pues estando allí, ver lo que la gente quería, hacer un proyecto realmente que el pueblo desease. Y a partir de ahí lo he ido diseñando. Ya tuvimos una reunión este pasado domingo en donde se presentaba inicialmente a los vecinos, como ya digamos una especie de esbozo, y viendo que ya había el apoyo, pues ayer llevo una presentación digamos más amplia con los alcaldes, de los representantes municipales, porque gran parte pertenece a Tazacorte, pero también hay una parte que pertenece a Los Llanos, pues para la gestión, porque ya estamos hablando de una gestión más local, ¿no? Quiero decir, son distintas administraciones, una impulsa, o en este caso la estatal, pero bueno, este tema ya más local, ya lo que es pintar casa a casa, ya es una administración local, más apoyo también de iniciativas empresariales, como porque precisamente estos ejemplos que he puesto no venían de lo público, venían de empresas privadas que apoyaron, luego tienen su publicidad o su apoyo, para poder hacer esa labor también de regenerar. ¿Cómo queda? Yo, Facundo lo explica muchísimo mejor, pero básicamente en mi lenguaje profano del arte, básicamente es como una ola que llega del mar y esa ola embulle la bombilla, de manera que los primeros tonos son colores más azules, más oscuros, más del mar, y a medida que se va desplegando la ola hasta, digamos, hasta la montaña, son colores más blancos. Y como la bombilla hacia el norte está rodeada por plataneras verdes, todo verde, sin invernaderos, unidos, algunas incluso muy cercanas, muy pegadas a las viviendas, ese lado, ese azul, se va haciendo una especie de azul más verdoso para llegar otra vez por otro lado al blanco. De manera que pues no hay un plan con cada casa, con sus colores, con sus estilos, y para esa ola integrarla, y luego con dos grandes monumentos que tiene la bombilla, que son las dos rocas volcánicas, no de este volcán, pero que marcan la identidad, como la roca de Puerto Nao también marca la identidad de Puerto Nao integrada, y con un sistema un poco de bombilla y de encender esa bombilla con esos tonos azulados. Bueno, es muy bonito, y lo más bonito es que el apoyo mayoritario, porque ha sido un trabajo realizado con los vecinos, propuesto muchísimas ideas con los vecinos, y esa es la clave pues para tener un pueblo que va a ser, estoy seguro, emblemático en La Palma, pero que luego va a servir de modelo para muchísimos pueblos en el resto del archipiélago y en la península, sin duda. Hacía usted referencia también, señor Izquierdo, a ese gran festival. Estamos hablando del Starmus. Nosotros también tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con Gary Israelian, cofundador de este festival, y él nos aseguraba Onda Cero La Palma, que íbamos a ser testigos de algo nunca visto aquí en nuestra isla. ¿Usted realmente, si tuvo la oportunidad de disfrutar del festival, puede corroborar las palabras del señor Israelian? Sí, yo en La Palma nunca había coincidido con una decena de premios Nobel. Nunca, había venido alguno, a Roque los Muchachos, algún tema, han salido muchos de allí por sus investigaciones en campo de la física, prácticamente todo astrofísico ha pasado por Roque los Muchachos, pero 10 juntos, o una decena prácticamente juntos, yo no recuerdo haberlos visto. Ver figuras como Jane Goodall, el carisma que genera, estar con ella, darle el premio de la estrella, de Paseo de las Estrellas, y a poder hablar con ella, ver el mensaje incluso de muchas eminencias, hablando muchos de ellos bien del trabajo que se está haciendo, del cariño que tienen a La Palma. Y por supuesto, yo el concierto, no es verdad que aquí en ese sentido de concierto hay grandes conciertos con los festivals, pero yo personalmente que haya visto tan bueno como este no conozco. Personas, miembros de bandas como Guns N' Roses o Deep Purple o Jorge Drexler, ha sido espectacular. A mí me ha gustado mucho, muy bien organizado, sin ningún problema de seguridad, que siempre pues un concierto tan masivo pues siempre te da un poquito de respeto, no ha habido ningún problema. En la organización yo creo que ha funcionado muy bien, y luego el entorno, porque hay que pensar que hace un año Puerto Nao estaba cerrado, y que hace pues prácticamente 6 meses, un poquito más, 8 meses, el hotel estaba cerrado. Y ver en un lugar que estuvo muy cerquita de quedarse como zona de exclusión. Tengan en cuenta que Puerto Nao fue un proceso complejo a nivel de la ciencia, de muchísima inversión en ciencia, de científicos, de apoyo, de proyecto Alerta CO2 y de mucho trabajo en el PEIMPAL, en donde pues teníamos que, sin tener la salud pública autonómica presente en el PEIMPAL, pues teníamos que ir pudiendo justificar la seguridad
desde el organismo gracias a la ciencia y a la gestión. Ver que estaba abierto Puerto Nao al 90%. Y fíjate un dato, el lugar donde se han hecho la mayoría de las reuniones, las presentaciones, el hotel de Puerto Nao, era un hotel que era un hotel de 4 estrellas, que antes del, no el volcán, sino del COVID, en su momento se planteó subirlo a 5 estrellas, pasar de Meliá, de Sol a Meliá, y mejorar para pasar a una categoría superior, y la propiedad y el gestor decidieron no llevarlo a cabo, no lo vieron rentable en su momento, es una propuesta que llevaba tiempo encima de la mesa. Y ahora, con todo lo que ha pasado, ahora sí se ha hecho. Y han hecho una inversión y ahora es un hotel pues de una categoría superior, en más categoría, digamos, como hoteles en la isla, sin perjuicio de la hacienda, del hotel de la Casa Macieu, pero bueno, no tiene, es otra categoría, es otra liga diferente, este es como de hoteles. No hay ninguno en la isla. Y entonces dice, oye, no es que estemos en la situación anterior, sino que estamos mejor. O sea, me refiero, en el caso del hotel, con un hotel de más categoría, más grande, con ponencias que nunca habían pasado en La Palma, y desde luego tampoco en Puerto Nao, por tanto. Así que muy bonito, la verdad es que ha sido muy gratificante. Fíjese que tenía también muchísimas ganas de entrevistarme con usted, señor Izquierdo, porque hay un proyecto que, digamos, nos preocupa o nos interesa especialmente, que es ese túnel Remola-Zamora. Sí. Nosotros también nos hemos entrevistado incluso con otros alcaldes de aquí de la isla de La Palma, algunos se muestran incluso un tanto incrédulos, nos han dicho que hasta que no lo vean no se lo van a creer, pero también tenemos a ese grupo ecologista, concretamente hablamos del grupo Centinela, que nos habla de costo y sismo y nos habla también de un impacto ambiental irreversible. ¿Realmente usted cree que el desarrollo de la isla de La Palma pasa en gran parte o en gran medida por contar con ese túnel del Remola-Zamora? Pues yo lo primero, máximo respeto a la normativa, a toda la legislación, y la legislación medioambiental, por supuesto, forma parte de ello. Y si el proyecto tuviera algo, yo no soy especialista medioambiental ni tampoco he redactado el proyecto, no soy quien para decir si está bien o está mal, no lo desconozco. Todos los proyectos pasan una fase de revisión medioambiental, que son los competentes, son los técnicos, los que aprueban su oposición para tener esa función y son los que lo revisan. Ellos son los que saben si cumple o no. Mi sentido común me dice que, hombre, siendo un túnel, pues la mayor parte de su desarrollo es bajo tierra, es decir, tiene menos impacto medioambiental o con la fauna o con el entorno, la naturaleza, que lo que puede tener algo en superficie, que algo que esté dentro de un túnel, ¿no? Pero este es mi sentido común, también profano en la materia. Por supuesto que si hay algún aspecto legal que se tiene que cumplir y corregir, por supuesto que se corrija, eso no faltaría más que no se hiciese. Respecto a la parte de coste, ahí sí puedo hablar un poquito, porque tengo un doctorado en economía y tengo algo de criterio un poquito del tema. A ver, son distintos factores. El primero, hay una fase de ayudas que acabarán terminando, ¿no? Planes de empleo, etcétera, eso se tiene, pero irá terminando. Y hay una fase a futuro que funcionará de otros ingresos, de geotermia, que pueden generar, ¿no?, de energía más renovable, pero también de balnearios que se puedan generar, de investigación, de vulcanología, etcétera, de recuperación del turismo, de la agricultura, etcétera, ¿vale? Pero eso es como una tercera fase. Pero necesitamos un poquito de puente. ¿El puente cómo se consigue? Un poco con obras públicas. Entonces, obras públicas, pues tienes mucha infraestructura que se van construyendo en toda la colada para recuperar las parcelas. Por eso ahora a veces cuesta encontrar trabajadores, porque está todo el mundo pues o haciendo un camino o sorribando, poniendo un muro, está todo el mundo trabajando para que salga adelante. Entonces, tienes esa parte, pero esa parte terminará. Una vez que la finca esté sorribada y amurallada y el estanque hecho, eso ya termina, o el camino hecho, ¿no? Entonces necesita inversión en un periodo intermedio puente que genere trabajo, que haga de locomotora, de ahí que sea un coste considerable, ¿no? Pero ese coste, y eso sí que es importante un poco entenderlo, es un coste obviamente, pero no es un coste de oportunidad para La Palma, me explico. La Palma tiene sus dineros que se han aplicado para el volcán desde el gobierno de España, a través del Ejecutivo. Esto se gestiona desde el gobierno, esto no es Congreso, Senado, sino el Ejecutivo. O sea, no quiero decir, no son leyes al uso, por inmediatez, porque no puedes gestionar una crisis con leyes que a lo mejor están 2, 3 años en salir adelante. Entonces pues se va gestionando con reales decretos y desde el Ejecutivo, que precisamente lo que hace es ejecutar, ¿no? Entonces pues hay ya 1.080 millones.
Si fuesen de esa parte, podría entender, hay un coste de oportunidad, estamos quitando de aquí para llevar a otro lado. Pero no es así, esto viene del convenio de carretera. Entonces, el convenio de carretera lo que compensa es, como Canarias no tiene autopistas que se junten que unan distintas comunidades autónomas, porque obviamente somos islas, para compensar que la península las tiene y Canarias y Baleares no, damos una cantidad de dinero. Se estipula con unos cálculos y se realizan una serie de proyectos cuya suma es el dinero del convenio de carretera, que son las que se tienen que hacer. Oye, hay que hacer estas carreteras que valen tanto dinero. De La Palma, que yo recuerdo, solo está la LP2 y el túnel del Remo La Zamora. De hecho, el túnel del Remo La Zamora se añadió luego del convenio por el volcán, porque se vio la necesidad, las lanchas de desembarco, el riesgo a que se quedase desconectado, etcétera, había una cuestión de seguridad. Entonces se añade y tenemos el convenio de carretera con una serie de proyectos que suman un importe. Pero ¿qué ocurre? Que el convenio, desde que se firma hasta que se termine, haces un siguiente convenio, pasa mucho tiempo. Este es el tercer convenio de carretera de la democracia y ha durado prácticamente 10 años. Otros pueden durar un poquito menos, pero vamos, estamos hablando de cifras altas. Claro, en 10 años los costes cambian, entonces pues el coste de materia prima va cambiando, o incluso aunque no cambiase proyectos que empiezan, pues se va viendo que con modificados que salen un poquito más caros y entonces dicen, oye, pues este nos ocupa más dinero. Pero como el dinero es finito, si tú los primeros proyectos que van saliendo se van encareciendo, pues siempre hay unos o dos que están al final de la lista que bajan a segunda división porque no hay dinero para todo. Entonces, aquí lo que nos jugamos es, si sale que ya está el proyecto hecho, con esas revisiones medioambientales, las que se estime jurídicamente, sería ya a sacar el concurso para licitarlo. Es verdad que se ha encarecido más, pero bueno, puede ser compensado por otras administraciones con una cantidad de dinero, como es un proyecto a 4 o 5 años su construcción, bueno, pues lo que queda se puede ir compensando. Es decir, el Estado ya ha puesto 220 millones, si vale 300, pues los 80 que quedan, así por redondear, pues puedes poner 20 en 4 años y ya complementa. Y entonces mi planteamiento, o sea, igual que la primera parte la respeto completamente y que se cumpla todo lo que tenga que cumplirse legalmente, que se sepa también que las compensaciones agrícolas que correspondan si toca alguna finca en salida, ya tenemos el precedente bien trabajado, yo creo, de las compensaciones por la ley, por la carretera de la costa, que son 70 euros metro cuadrado platanera con invernadero y 60 euros metro cuadrado platanera sin invernadero, con lo que se aplicaría el mismo importe. Eso no estaba contemplado en el proyecto inicial, porque cuando se hizo el proyecto todavía no se había aprobado la regulación para la carretera de la costa, pero obviamente ya tiene ese presente para aplicarlo en el proyecto. Y el tema económico es, si no sale, ese dinero se gastará en otros proyectos dentro del archipiélago, en Lanzarote, en Fuerteventura, en el que sea, que yo como canario me gustará, fantástico. Pero como comisionado de La Palma, hombre, es que tenemos una gran oportunidad de conectar con todo el suroeste, de permitir un desarrollo turístico respetando el entorno o agrícola en esa zona, de conexión con lo que puede haber de geotermia, de balneario, de Fuente Santa, de conexión de agua. Ojo, con el túnel de la Fajana, con la tubería de la Fajana, para que también el agua pueda llegar por el sur, de conexión energética, para que no pueda haber, digamos, un apagón en parte de la isla, porque todo estaría, como un círculo, con una conexión interconectada. O sea, posibilidades tiene muchísimas. Y de dinero para la isla, para cuando las ayudas vayan terminando, ir generando. Por lo tanto, ahora se trata no solo de cubrir el corto plazo, sino dejar ya preparado para que en el futuro el medio, tipo túnel, o el largo, ya la geotermia aplicada, no la geotermia inicial de inversión, sino ya la de balnearios, la de las plantas energéticas construidas, esté ya diseñado. Y de manera que eso ya está encarrilado y esté quien esté, ya va saliendo, pero dejarlo ya establecido. Son tantos los temas que tenemos que hablar con usted que podríamos estar realmente, señor Izquierdo, toda la mañana hablando aquí, haciendo esta entrevista, pero sabemos que la agenda política es la que es. No obstante, todavía hay un par de temas que sí que me gustaría tratar con usted. No me he olvidado del volcán, por supuesto. ¿Por qué le digo esto? Porque le tengo que preguntar por los 100 millones de euros para La Palma. Usted sabe perfectamente que desde el Cabildo Insular de La Palma ya se ha exigido que se abone esta cantidad, además de manera inmediata. Nos entrevistábamos también recientemente
recientemente con el alcalde, por ejemplo, del municipio de aquí de Los Llanos de Aridane, y nos expresaba, ¿no?, ese sentimiento de que el gobierno de Pedro Sánchez nos está haciendo perder el tiempo, palabras textuales del señor Llama. Y la última entrevista que tuvimos con la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, con la señora Nieves Lady Barreto, por un lado nos advertía de que si este dinero no llegaba, no se podía empezar a pagar la finca, y también nos comentaba que aquí lo que realmente había es una falta de voluntad política. Yo le pregunto a usted si percibe esa falta de voluntad política, y en el hipotético caso de que la hubiera o hubiese, ¿qué estrategia política podría haber detrás? Voluntad política toda. Estamos aquí, o sea, yo estoy físicamente aquí, o sea, estamos desde el gobierno de España, vamos, nos hemos volcado con sus aciertos y sus errores, si son errores sean míos, pero se ha volcado en ayudar a la isla de La Palma. El importe que comentabas, hasta la fecha, hemos gestionado desde el gobierno, desde el comisionado, 1.080 millones, y hasta la fecha, sin perjuicio de lo que siga llegando, ejecutado, sin devoluciones, sin que haya devuelto dinero, que eso sería pues no dinero que se quedaría en La Palma, con ejecución del 100%, sin judicializaciones. El que trabaja en la administración sabe la dificultad, o por lo menos que no es habitual, o sea, lo que es gestión, en el aspecto de gestión, y por supuesto que hay apoyo en la isla y voluntad. Y luego ya los mecanismos para llevarlos a cabo, bueno, pues ya irán viéndose, y ya es una parte política, que a lo mejor aquí ya me excede de cómo es un poco las negociaciones, pero lo que es su aplicación y tenerlos y llevar a cabo por parte del Gobierno de España, el soporte para que la isla se vaya reconstruyendo, por supuesto que lo hay. En caso de los importes necesarios ahora, afectan principalmente a agricultura. Hay áreas que van saliendo, pues Puerto Nao, por ejemplo, comentábamos, que está en una situación cerrada, oye, pues ya está muy encarrilada, ¿no? Hay que acabar hasta llegar al 100% de las viviendas, pero ya está muy encarrilada. ERTES autónomos, el sector empresarial, que estuvimos con 3.000 personas afectados, son 3.000 familias, entre ERTES y autónomos. Ahora que el último dato que tengo creo son 67, es decir, pues prácticamente está el 99% ya cubierto, y el que tenía el escudo social ya voluntariamente ha buscado un trabajo, lo cual quiere decir que ese trabajo pues lo prefiere a seguir con un subsidio. Eso es un indicador muy positivo. O sea, que hay ámbitos que van saliendo, pero agricultura sí que es muy importante, porque agricultura, aunque nosotros hagamos los caminos, la financiación de los caminos que abona el Estado el 50%, ya está dada. Y por ejemplo, en los municipios con distintos convenios, sin perjuicio que haya nuevas revisiones de convenios y nuevas actualizaciones. Pero, digamos, ya vamos sacando los caminos para llegar a la finca. Además, yo creo que a un muy buen ritmo, porque el enfriamiento de colada afortunadamente está siendo mejor de lo que se esperaba. Al principio había una situación un poquito más catastrófica, y luego se ha visto que no, que con ingeniería y sobre todo con valor y el aplomo palmero de reconstruir sobre el volcán están saliendo. No sé, un poco para que el oyente tenga la idea, ya hay como acceso, se van haciendo los accesos a la finca, ¿vale? Imagínense un camino, son caminos de tierra, cierto, pero es que no puedes asfaltar ahora, no puedes pasar ahí, porque luego son continuamente camiones pesados llevando tierra, llevando tal, si lo asfaltas lo destrozas, ¿no? Pero luego se acaba asfaltando, pero lo difícil ya está hecho. Entonces ya tienes el camino, ya tienes con la normativa y los decretos aprobados los terrenos de cada uno, ya sabe cada uno que, bueno, quedan sus terrenos anteriores, lo que tenía antes, entonces ya tengo mi parcela, tengo mi acceso, pues agua, luz, mientras tanto he tenido el escudo social para ir aguantando económicamente, hasta ahí bien, y además con el plan de empleo, pues donde había un arquitecto municipal, pues hay 15 personas que me van sacando los papeles para que pueda tener las licencias correspondientes. Ahora, ¿qué me falta? Dinero para poder, ya el agricultor, para poder trabajar. Algunos pues tienen más recursos económicos y pueden llevarlo a cabo con sus fondos propios, sabiendo que al final acabará pagando la administración. Hay otros que, bueno, se han dado líneas de créditos blandos a través de SAECA, los bancos pues han ido ayudando con financiación específica para los afectados, pero no deja de ser financiación, es decir, que eso tienes que devolverlo, aunque sea a interés cero y con 2 años de carencia, en el mejor de los casos, pero tienes que devolverlo. Entonces, este dinero, ahora mismo, digamos, el foco, mi preocupación, si en ese sentido, es dinero que llegue para los agricultores y que así los agricultores puedan empezar a trabajar su finca lo más pronto posible, porque cuanto más tiempo pase, hay un lucro cesante
porque al final acaban construidas, pero un año más tarde pues es un lucro cesante para el agricultor y un coste también para la administración, manteniendo un escudo social. Y esa es la preocupación. Es un importe que paga parte del Estado, parte de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma, al sacar los presupuestos, ya dispone de dinero para ir un poco avanzando, pero la idea es que también el Estado, por supuesto, y trabajando de la mano conjuntamente, porque aquí es importante entender que tenemos un sistema descentralizado, son 4 administraciones, Estado, comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, y ahora como las competencias están repartidas, pues esto es como un equipo de fútbol y se trata de mucha sintonía entre las distintas administraciones, porque continuamente estás pasando el testigo a uno para que haga una cosa, el otro te lo devuelve para que tú hagas algo, se lo vuelves a dar, tienes que revisar, y eso implica estar continuamente dándose información y que las cosas funcionen y fluyan, como yo creo sinceramente que están fluyendo, porque es la manera necesaria. Y creo que como ya ciudadano de pie, me quito el gorro de comisionado y me pongo de ciudadano, es lo que yo le exigiría a nuestros políticos. Llévense bien entre administraciones, y eso es lo que se está haciendo, y yo creo que gracias a eso La Palma está mejorando. Si esto fuese una bronca de peleas y tú más y tú no sé qué, pues fantástico, pero La Palma estaría sin reconstruir, y desde luego no es la misión del comisionado, que la palabra comisionado, como dice la palabra, es con una misión, y la misión es ayudar a la reconstrucción de la isla. Y ya por último, pero no menos importante, señor Izquierdo, sí que le voy a trasladar una de las principales también preocupaciones de nuestros seguidores de Onda Cero La Palma. Ellos nos preguntan qué pasa con el 60% del IRPF. ¿Usted qué cree que es lo que va a pasar con la aplicación de esta bonificación? El 60% de IRPF está afirmado en el acuerdo de investidura para 4 años, ya se ha aplicado un primer año, y es legislación básica. La ley de IRPF es una ley estatal que su modificación sí tiene que pasar solo ratificación por el Congreso. Es decir, a diferencia del resto, que es solo ejecutivo, en este caso es ejecutivo, es Real Decreto, pero tiene que pasar solo para que el Congreso ratifique, que es decir, sí o no. Entonces, claro, tú necesitas 2 aspectos. Necesitas el vehículo normativo, es decir, un Real Decreto Ley, pero necesitas también la ventana. Entonces la ventana es que tú cuando lo apruebes en el Consejo de Ministros estés seguro que tienes un plazo de un mes que se va a ratificar en el Congreso de los Diputados. Porque si no, la situación sería muy compleja, porque la situación de los Reales Decretos Ley es que entran en vigor al día siguiente de su publicación. Entonces durante un mes se aplicaría, pero luego acaba el mes, imagínate, y no se ratifica en el Congreso. ¿Y qué pasa con ese mes pasado donde ha aplicado una legislación que deja de estar en vigor, ¿no? Sería una situación jurídica complicada. Por lo tanto, es encontrar la ventana en donde tengas, digamos, los apoyos parlamentarios para poder estar seguro que lo que vas a aprobar en el Real Decreto pueda ser aprobado en un Real Decreto Ley. Eso ocurrió el año pasado con lo que se suele llamarse como decreto ómnibus, que es un Real Decreto Ley que cuando comenzó el COVID, ya en el año 2020, ha ido saliendo semestralmente, y ya el Real Decreto Ley donde iba aprobando pues desde los ERTES COVID, distintas ayudas, mecanismos de compensación, que luego se interrelacionó con las ayudas energéticas por la guerra de Ucrania, y luego previamente con el volcán de La Palma, es decir, se han incluido también medidas de la Dana. Entonces bueno, tienes ese Real Decreto semestral. Fue donde el año pasado pues fue, digamos, la ventana de lanzamiento. Aquí ya se trata de ver cuál sería el momento de verlo. Señor Izquierdo, aquí nos vamos a despedir. Le decía, no por falta de ganas de seguir hablando de temas de actualidad aquí de la isla de La Palma, que nos repercuten, que nos afectan, pero como decía, por cuestiones de agenda política ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos atendido. Nos citaremos próximamente, sabe que seguimos en contacto, estamos a su disposición, y muchísimas gracias por este repaso de la actualidad que ha hecho con nosotros. Muchísimas gracias, un placer como siempre.